¿Qué tal amigos? Bienvenidos al canal, esto es Amateur, yo soy Randy y hoy vamos a hablar de uno de los elementos más importantes a la hora de entrenar. Hablo nada más y nada menos que de la retracción escapular. Además de ser un elemento muy importante, es el principal error a nivel de técnica en los gimnasios. Antes de comenzar a explicar lo que es la retracción escapular, tengo que comenzar por la definición de las escápulas. Las escápulas son dos huesos planos de forma triangular que se encuentran en la parte posterior del cuerpo y sus movimientos son los siguientes. De la vista frontal se pueden elevar y descienden, y desde un plano sagital se retraen y se protraen. Las escápulas están unidas al húmero, o sea, uno de los huesos del brazo. A continuación te muestro una imagen que representa la escápula y el húmero, que están unidas en esta parte por algo que se llama cavidad glenoidea, que tiene forma cóncava y convexa. O sea, uno tiene esta forma y el otro tiene esta forma. O sea, encajan a la perfección. Este es el detalle más importante para que vean dónde radica el problema de no retraer las escápulas en el entrenamiento. No importa si tu objetivo es fuerza o hipertrofia, la retracción escapular debe ser obligatoria. Si te fijas bien, cuando hacemos una pechada en el suelo, las escápulas se retraen de forma natural, porque no hay nada que le impida el movimiento. Pero cuando estamos en un banco, cuando tenemos la barra encima, vamos bajando y cuando vamos a este nivel, las escápulas no pueden retraerse con facilidad, lo que hace que el riesgo de lesión aumente, porque esta parte de la articulación va a tener problemas de rozamiento. Ya que sabemos qué son las escápulas y cuáles son sus movimientos, voy a pasar a explicar cómo se debe hacer una retracción escapular. Nos colocamos de la siguiente forma. Vamos a suponer que tenemos una barra. La retracción escapular es la siguiente: la llevas hacia atrás, la retraes y luego desciendes. Esto suele confundirse con extender la espalda, o sea, este movimiento es solamente arriba y acá. Si tienes un compañero, colócate detrás, dile que haga la retracción escapular hacia atrás y hacia abajo y vas a notar que el trapecio se va a poner, entre comillas, para usar ese término, blando. Lo vas a llevar hacia atrás y hacia abajo, y cuando se ponga blando es cuando las escápulas están retraídas de forma óptima. Un detalle muy importante es que a la hora de hacer la retracción escapular, esto crea un bloque compacto que evita todo tipo de lesiones y que el rozamiento entre estos dos huesos se evite. Por lo tanto, vas a evitar lesiones y vas a hacer el movimiento lo más óptimo posible. Tal vez para la mayoría no supone algo tan importante porque no trabajan fuerza o por alguna otra razón, pero al final del día hacer ese tipo de rozamiento por semanas, por meses, por años trae consecuencias. Y si trabajas fuerza, cuando llegues a tu 1RM, si no haces la retracción escapular, vas a aumentar el riesgo de lesión. Un dato interesante es que la retracción escapular no solamente sirve para el press de banca, para evitar lesiones en ese tipo de técnicas, sino que también sirve para estimular otros músculos, o sea, para tener una ventaja mecánica o algún tipo de beneficio en cuanto a un músculo en específico. Por ejemplo, en este ejercicio donde se hace una flexión de hombro para trabajar los dorsales, si retraes las escápulas, la llevas hacia atrás y hacia abajo y luego haces el movimiento, vas a sentirlo más en el dorsal ancho. O sea, es para que tengan una idea de dónde dirigir de forma específica el estímulo con la retracción escapular. Un detalle muy importante para mejorar la retracción escapular y la técnica del press de banca es hacer el leg drive, que es colocar las piernas de esta forma. Hay dos escuelas. Una dice que el talón debe ir en el aire, o sea, no debe hacer contacto con el suelo, y las piernas lo más hacia atrás posible.
y la otra dice que se debe abducir la cadera y colocar el talón en contacto con el suelo. Aparte de esto, la espalda se coloca de forma curva. Por eso es que los competidores de powerlifting se colocan en esta posición. Ahora, si tu objetivo no es trabajar fuerza, no tiene que, esto parecería una posición exagerada, no deberías hacerlo así. Con solamente tener en cuenta la retracción escapular es suficiente para trabajar hipertrofia. Estos ejemplos finales no son explicados de forma concreta en este video. El objetivo principal es que entiendan que la retracción escapular es obligatoria. En futuros videos vamos a hablar de cada técnica y la forma de reclutar diferentes músculos con la retracción escapular, dependiendo el objetivo o el músculo en específico que se quiera trabajar. Esto es todo por hoy, gracias por apoyar el canal, esto es Amateur y suscríbete.